lógica de las guerras en el siglo XXI es diferente al modo en que tradicionalmente se han entendido las guerras. Y en ese sentido convendría destacar algunos aspectos o tenerlos presentes cuando hagamos una revisión de la literatura, veamos las noticias o tratemos de formar un juicio sobre lo que pasa en el mundo. Lo primero que hay que tener presente es que las guerras, tal y como se presentan en general en nuestros días, son muy diferentes a como se presentaban hace 20, tal vez 30 años. ¿En dónde estuvo esta diferencia? Bueno, lo que tenemos es que con la caída de la Unión Soviética, la naturaleza de las guerras cambió. ¿De qué forma? Bueno, lo que tenemos ahora es que la inmensa mayoría de los conflictos armados que están detonados después del 89-91, que fue cuando cae la Unión Soviética y el Consejo de Ayuda Mutua Económica y el Pacto de Varsovia y Círculo de Tálagos, básicamente, las guerras que han ocurrido de entonces a la fecha, en su inmensa mayoría son guerras de naturaleza internacional, no interestatal. ¿A qué me refiero con esto? Bien, entre la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Guerra Fría, entre 1945 y 1989, tenemos que los conflictos armados tendían a ser entre estados, entre países. Un país que ataca a otro y entonces una fuerza armada militar oficial, uniformada, reglamentada, combatía a otra con las mismas características. Bien, esta ya es la excepción y no la norma en el conflicto internacional contemporáneo. ¿Por qué? Porque ocurre que después de la caída de la Unión Soviética, las guerras de Yugoslavia, que fueron varias, la guerra de Ruanda, por ejemplo, las guerras en África, recientemente en Argel, Costa de Marfil, Somalia, lo que han demostrado es que los conflictos armados están ocurriendo no entre países que comparten una frontera, sino dentro de las fronteras del mismo país. Y en ese sentido las guerras se han convertido, ahora sí, verdaderamente internacionales, no interestatales. Una nación y un estado son dos cosas diferentes. Un estado es un complejo que compone una población, un gobierno y un territorio y claramente una frontera. Eso es un estado. Bien, una nación habla de un conjunto de personas que comparten una historia, una lengua, una religión, valores y una cierta cultura determinada. Bueno, lo que tenemos ahora es que las guerras, por ejemplo, entre Hutus y Tutsis en Ruanda, o entre los diferentes clanes en Somalia, o entre bosnios, serbios, croatas, montenegrinos, albaneses, en la ex Yugoslavia, son conflictos entre naciones dentro de las mismas fronteras. Y en esta lógica, por ejemplo, se tiene que un problema legal, cuando decían, bueno, ¿qué tipo de marcos jurídicos regulan esos choques armados? ¿Es el derecho internacional o es el derecho nacional? Hay un cierto reto hace algunos años que se estaba tratando de definir para saber, bueno, qué instrumentos legales hay que utilizar para atender y sofocar esas crisis. Bueno, este es el 90% de los conflictos armados que se presentan de forma contemporánea. Ese es el primer elemento que habría que recuperar para entender la naturaleza de las guerras en el siglo XXI. Un segundo elemento que hay que tener muy presente es que hay que recuperar un concepto que se conoce como guerras asimétricas o algo que en los últimos años de la Guerra Fría se llamaban guerras de baja intensidad. ¿Qué son estas guerras de baja intensidad o conflictos asimétricos? Bueno, lo que tenemos es que cuando vemos estas nuevas conflagraciones armadas, tienen diferentes dinámicas. Por ejemplo, se tienen combates entre dos fuerzas uniformadas, digamos, imaginemos que tenemos un país con una fuerza disidente militar que choca contra la fuerza que todavía defiende al Estado. Entonces son dos fuerzas armadas uniformadas una contra la otra. Ocurre, por ejemplo, con los intentos de golpes de Estado, como acaba de ocurrir recientemente en África. Pero ahí tenemos entonces uniformados combatiendo uniformados. Una facción contra la parte principal del ejército. Pero esto es solamente una del principio de tres configuraciones diferentes. La segunda configuración es cuando tú tienes elementos armados, digamos, miembros del ejército, fuerza aérea, marina, contra poblaciones armadas. Ahí es donde el enfrentamiento se conoce como una guerra asimétrica, porque tú tienes que de un lado poblaciones armadas que por la razón que sea se levantan en contra del gobierno que tiene el control de las fuerzas armadas. Entonces tú tienes poblaciones armadas con armamento normalmente artesanal o incluso ligero contra una fuerza militar uniformada que cuenta con armamento pesado y con equipamiento y artillería y incluso apoyo logístico no solamente dentro del Estado sino también por parte de fuerzas armadas aliadas en otros estados. Una guerra asimétrica. Y aquí hay una obra que, por cierto, se publicó hace ya 20, 30 años, que sigue siendo un clásico en la materia,
de Peter Kornblum y Michael T. Clark, se llama Contrainsurgencia, Proinsurgencia y Antiterrorismo en los 80. Y su título es muy ilustrativo, se llama El arte de la guerra de baja intensidad, donde te dice exactamente eso. Cuando un grupo armado dentro de un país se levanta en contra del Estado, bueno, se trata de un grupo insurgente, y entonces la política que se aplica en contra de él es una política contrainsurgente. También puede ocurrir a la inversa, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Nicaragua durante el conflicto de la Contra, en donde los Estados Unidos apoyaban una fuerza paramilitar dentro de Nicaragua, desde Honduras, para tratar de derrotar al gobierno. Esa es una fuerza proinsurgente. En el caso de Nicaragua, era una política proinsurgente, o lo que hicieron, por ejemplo, los Estados Unidos ahora sí en Afganistán, después del 2001, apoyando la Alianza del Norte, una política proinsurgente para tratar de derribar a los talibanes. Pero esta dinámica contra-insurgente, pro-insurgente, también se traduce en lo que políticamente se conoce como el discurso antiterrorista. Aquel insurgente es insurgente para quienes defienden sus causas, pero es un terrorista para quien está en contra de ellas. Y es por eso que el uso del vocablo terrorismo resulta muy ambiguo, depende quién lo utiliza y con qué fines. Es un término poco técnico, muy politizado, porque es muy ambiguo, ¿no? Entonces, esta es la segunda lógica que hay que entender cuando uno habla de las guerras contemporáneas. Hay guerras simétricas y guerras asimétricas. El grueso de las guerras que ocurren en estos días son guerras de orden asimétrico, que ocurren dentro de las fronteras, no son entre estados, sino entre naciones. Y el tercer elemento fundamental es que con frecuencia se trata de guerras privatizadas. ¿A qué me refiero con esto? A que las banderas tradicionales de las guerras, como la defensa de la patria, la defensa de la integridad territorial, la defensa de la historia de la nación, de la cultura, de la religión, son banderas que hoy en día se utilizan, pero más como una excusa para defender agendas privadas y no de interés público. Y así tenemos el fenómeno, por ejemplo, de los mercenarios o de el financiamiento de fuerzas armadas para controlar recursos naturales, por ejemplo en África, las minas de coltan, minas de diamantes, pozos petroleros, instalaciones estratégicas, que después son privatizadas vía contratos o vía licitaciones a las empresas que financian a las fuerzas armadas que toman control de esos activos. Son tres ejes, son útiles para entender las guerras contemporáneas. Hay más, pero estos son tres de los principales. Holy fuck! 11 de septiembre, una fecha que marcó a todo el mundo. ¿Pero conoces toda la historia? Sumérgete en la hipótesis macabra, Estados Unidos y el 11S. ¿Un autoatentado? Terrorismo, geopolítica y propaganda. Desafía tus certezas y prepárate para lo inesperado. Adquiérelo ya en Amazon.